Trabajas todo el día, llegas cansado, cumples con lo urgente y aún así tu vida sigue en el mismo lugar. Eso es lo que más duele, no sentir que estás fallando por flojo, sino descubrir que incluso dando lo mejor de ti, tus resultados siguen siendo pequeños, lentos y frustrantes. Estás ocupado, sí, pero cada vez más lejos de la vida que creías estar construyendo. Y la verdad incómoda es esta: tu esfuerzo no siempre te está haciendo avanzar, a veces solo te está agotando mejor. Pero cuando entiendas por qué hay personas que trabajan menos y crecen más, por qué vivir ocupado no es lo mismo que progresar, vas a recuperar una claridad que puede cambiar tu dirección completa, aunque primero tendrás que aceptar algo que quizá no querías ver. El problema no es que no trabajes lo suficiente, el problema es que llevas demasiado tiempo confundiendo esfuerzo con avance. Te levantas temprano, resuelves pendientes, respondes mensajes, apagas incendios y terminas el día agotado. Pero estar cansado no siempre significa que estés progresando. A veces solo significa que tu energía está siendo consumida por cosas que no cambian nada importante. Nadie te enseñó a distinguir entre actividad y dirección. Te hicieron creer que mientras más ocupado estés, más cerca estarás del éxito. Por eso llenas tus días de tareas urgentes, reuniones, favores, interrupciones y obligaciones pequeñas, pensando que todo suma. Pero no todo suma. Muchas cosas solo ocupan espacio, tiempo y atención mientras tu vida real sigue esperando. Ese es el engaño más peligroso, sentirte productivo cuando en realidad solo estás reaccionando. Respondes a lo que llega, no construyes lo que importa. Corres todo el día detrás de demandas externas, pero casi nunca te detienes a preguntarte si ese esfuerzo está creando una diferencia visible en tus ingresos, en tus metas o en tu libertad. Y sin esa pregunta, sigues trabajando mucho para permanecer en el mismo lugar. Más de 80% de las personas pasa la mayor parte de su jornada atendiendo tareas urgentes pero no estratégicas. No significa que sean irresponsables, significa que aprendieron a apagar fuegos, no a diseñar progreso. Y cuando vives atrapado en lo urgente, lo importante siempre queda para después. Ese después se convierte en semanas, luego en años, y al final ya no sabes en qué momento te estancaste. Lo más frustrante es que desde fuera parece que estás haciendo lo correcto. Cumples, eres responsable, no te quedas quieto, incluso puedes parecer admirable, pero dentro de ti hay una señal que no desaparece. La sensación de que tu esfuerzo no está produciendo el tipo de resultado que justificaría todo lo que entregas. Y esa sensación es devastadora porque te deja sin descanso y sin recompensa. Brian Tracy hablaba mucho de esto porque lo vivió antes de convertirse en referente. Durante años trabajó duro en empleos exigentes, vendió, se esforzó, viajó y se mantuvo en movimiento. Pero ese movimiento no siempre era progreso. El cambio llegó cuando entendió que no necesitaba solo trabajar más, sino trabajar en cosas que alteraran de verdad su nivel de resultados y su dirección futura. Ahí está la raíz del problema. Sigues entregando tus mejores horas a tareas de bajo impacto. Haces cosas necesarias, sí, pero no decisivas. Mantienes funcionando la máquina, pero no construyes nada que cambie el tamaño de tu vida. Por eso terminas agotado y al mismo tiempo inquieto. Porque una parte de ti sabe que estás sobreviviendo en el día a día, pero no avanzando en lo que realmente importa. Cuando una persona vive así durante mucho tiempo, empieza a sacar conclusiones equivocadas. Cree que necesita más disciplina, más horas, más presión, más sacrificio. Pero muchas veces no le falta intensidad, le falta enfoque, le falta aprender a separar lo que mantiene la rueda girando de lo que realmente mueve el vehículo hacia adelante. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia destinos enteros. También influye algo que casi nadie cuestiona: te premiaron por ser útil para todos, no por ser estratégico contigo. Te enseñaron a responder rápido, a cumplir lo inmediato, a estar disponible, a no decir que no. Y con ese entrenamiento terminaste construyendo una agenda llena de deberes que sirven a otros, mientras tus propias metas quedan relegadas al final del día, cuando ya no te queda energía de calidad. Por eso trabajas mucho y sientes que no despega nada, porque tu mejor atención se la llevan los problemas ajenos, las urgencias de otros y las tareas repetitivas que nunca terminan de darte una ventaja. Lo que podría darte crecimiento lo haces cansado, rápido o lo pospones. Y lo que no cambia tu futuro recibe la parte más fresca de tu mente. Así el esfuerzo se vuelve noble pero improductivo. La mayoría cree que el estancamiento se ve como pereza, cuando muchas veces se ve como sobreocupación. Personas que no paran, que siempre están haciendo algo, que viven tachando pendientes, pero que después de meses no tienen más control, más libertad ni más resultados reales. Esa es una trampa cruel, porque el cansancio te hace sentir merecedor de progreso, aunque tu sistema diario no lo esté generando. Y cuanto más cansado estás,
Menos piensas, solo ejecutas, solo reaccionas, solo intentas llegar al final del día. Entonces dejas de evaluar si tu trabajo tiene retorno y empiezas a medirlo solo por cantidad de esfuerzo. Ahí es cuando alguien puede pasar años enteros sintiéndose responsable, sacrificado y comprometido, sin notar que su forma de trabajar lo mantiene exactamente donde empezó. Brian Tracy insistía en que las personas exitosas identifican sus tareas de mayor valor y las hacen antes que el resto, porque entienden que no todas las acciones tienen el mismo peso. Algunas sostienen el presente, otras construyen el futuro. Si no distingues entre esas dos, acabas regalando tu vida a actividades que te dejan exhausto pero no más cerca de la libertad que dices querer. Lo más doloroso es que este patrón erosiona tu autoestima. No solo porque no avanzas, sino porque empiezas a preguntarte si quizá no eres tan capaz como pensabas. Ves a otros crecer con menos aparente esfuerzo y sientes rabia, confusión o envidia, pero muchas veces la diferencia no está en que ellos trabajen menos. Está en que eligieron mejor dónde colocar sus horas, su energía y su atención. Y aquí quiero que escuches algo importante. No es tu culpa no haber visto esto antes. Nadie te enseñó a pensar en términos de apalancamiento, prioridades o impacto. Te enseñaron a ser cumplidor, no a ser estratégico. Te entrenaron para sostener carga, no para multiplicar resultados. Por eso puedes ser una persona tremendamente trabajadora y aún así sentir que tu vida no refleja todo lo que eres capaz de dar. Eso explica por qué cada noche te prometes organizarte mejor, madrugar más o esforzarte más fuerte y aún así todo sigue pareciéndose demasiado. Porque el problema no siempre está en cuánto haces. Está en qué tan alineado está lo que haces con el tipo de futuro que quieres construir. Sin esa alineación, el sacrificio se convierte en desgaste. Y el desgaste prolongado termina pareciéndose peligrosamente al fracaso. Necesitas dejar de preguntarte solo cuánto trabajaste hoy y empezar a preguntarte qué de lo que hiciste tenía el poder de cambiar de verdad tus resultados. Esa es la pregunta que casi nadie se hace, porque obliga a ver cosas incómodas. Obliga a reconocer que muchas de tus horas más duras no están malgastadas por flojera, sino por falta de una dirección clara y de prioridades valientes. Cuando entiendes eso, algo cambia por dentro. Dejas de admirar tanto el sacrificio vacío y empiezas a respetar más la claridad. Dejas de medir tu valor por agotamiento y empiezas a medirlo por avance real. Y esa transición mental es decisiva, porque sin ella seguirás trabajando cada vez con más intensidad para producir exactamente la misma frustración una y otra vez. Y en la siguiente parte vas a ver exactamente cómo una persona común, atrapada en ese mismo ciclo de trabajo duro y progreso mínimo, llegó a un punto de quiebre donde entendió que el problema no era su falta de esfuerzo, sino el lugar equivocado donde había estado invirtiendo toda su vida. Daniel Herrera tenía 38 años y vivía en Lima, Perú. Trabajaba en una empresa de logística y salía de casa antes del amanecer para regresar cuando ya era de noche. Desde fuera parecía un hombre responsable, constante e incansable, pero por dentro cargaba una frustración cada vez más difícil de esconder. Trabajaba más que casi todos a su alrededor, y aún así su vida seguía igual. Llevaba años creyendo que el siguiente esfuerzo sería el definitivo. Aceptaba horas extra, resolvía problemas de otros, cubría ausencias y respondía mensajes incluso los fines de semana. Siempre estaba disponible, siempre ocupado, siempre cansado, pero al revisar sus cuentas, sus metas y su libertad real, nada reflejaba todo lo que estaba entregando. Su sacrificio no se estaba convirtiendo en progreso. El fracaso de Daniel no era abstracto, era visible. Después de 9 años de trabajo duro, seguía ganando casi lo mismo que 3 años antes, no había logrado ahorrar de forma estable, pospuso 2 veces un curso que podía abrirle mejores oportunidades, y seguía dependiendo de urgencias laborales para justificar jornadas interminables. Su agenda estaba llena, pero su avance estaba vacío. Cada día comenzaba igual. Sonaba la alarma, salía rápido, atendía llamadas, resolvía retrasos, corregía errores, respondía correos y apagaba crisis pequeñas que aparecían sin descanso. Al final de la jornada sentía que había hecho muchísimo, pero al mismo tiempo tenía una extraña sensación de hueco, como si todo ese movimiento mantuviera su vida funcionando, pero no la empujara ni un centímetro hacia adelante. Lo más duro era que Daniel no se sentía flojo, se sentía atrapado. No podía decir que no trabajaba, porque trabajaba demasiado. No podía decir que no lo intentaba, porque lo intentaba todo el tiempo. Y justamente ahí estaba su dolor. No sabía qué más dar. Ya estaba entregando horas, energía, paciencia y salud.
Entonces, ¿por qué sus resultados seguían siendo tan pequeños? Su familia lo veía agotado, pero asumía que todo ese esfuerzo algún día rendiría frutos. Él también lo creyó durante mucho tiempo. Pensaba que si seguía así, tarde o temprano lo notarían, lo ascenderían, ganaría más o al menos sentiría que tanto desgaste estaba construyendo algo. Pero los meses se apilaron, luego los años, y la promesa del avance seguía siempre un poco más adelante. El punto de quiebre llegó un jueves a las 9:10 de la noche. Daniel seguía en la oficina corrigiendo un error operativo que ni siquiera había provocado él. En ese momento recibió una foto en su teléfono, su hija soplando las velas de cumpleaños sin él. No fue la primera vez que se perdía algo importante, pero sí fue la primera vez que sintió con una claridad insoportable que estaba cambiando su vida por trabajo, sin recibir a cambio el crecimiento que había imaginado. Se quedó mirando la imagen varios segundos, en silencio, con una mezcla de culpa y rabia, no solo porque no estaba en casa, sino porque entendió algo peor. Estaba sacrificando momentos irrepetibles para sostener un sistema que no estaba mejorando su futuro. No estaba perdiéndose la vida por construir algo grande. Estaba perdiéndosela por tareas que cualquiera olvidaría al día siguiente. Esa noche volvió a casa más callado de lo normal. No encendió la televisión, no abrió redes, no buscó distracciones. Se sentó solo en la cocina, con la luz tenue, y escribió una pregunta que le quemaba por dentro. Si trabajo tanto, ¿por qué sigo sintiéndome tan atrás? Fue la primera vez en mucho tiempo que dejó de justificarse con cansancio y decidió mirar su realidad con honestidad. La respuesta fue incómoda, pero brutalmente clara. No estaba fallando por falta de esfuerzo, estaba fallando por la forma en que distribuía ese esfuerzo. Su mejor energía se la llevaba lo urgente, lo repetitivo y lo ajeno. Lo que podía darle crecimiento quedaba siempre al final, en las obras del día. Daniel no estaba construyendo avance. Estaba alquilando su atención al caos cotidiano. Entonces hizo algo que nunca había hecho con seriedad. Durante una semana anotó en una libreta todo lo que hacía cada día, bloque por bloque. No lo hizo para sentirse más productivo, sino para descubrir dónde se estaban yendo sus horas de verdad. Al revisar ese registro, el golpe fue inmediato. Casi toda su jornada estaba consumida por tareas de bajo impacto, interrupciones y problemas que no aumentaban ni sus ingresos ni su valor profesional. Ahí comprendió que llevaba años viviendo en movimiento sin dirección, y la única metáfora que necesitó para entenderlo fue esta. Había estado corriendo en una caminadora creyendo que avanzaba por una carretera. Sudaba sí, se agotaba sí, pero el paisaje no cambiaba. Esa imagen le dolió tanto porque explicaba con precisión la sensación que lo había acompañado durante demasiado tiempo. Ese descubrimiento no lo llevó a renunciar impulsivamente ni a tomar decisiones teatrales. Lo llevó a algo más inteligente. Daniel decidió que durante los siguientes 90 días iba a proteger, antes de cualquier urgencia externa, un bloque diario de 90 minutos para desarrollar una habilidad de alto valor y trabajar en una ruta concreta de crecimiento profesional que mejorara su ingreso real. Eligió una habilidad específica, análisis de procesos y optimización operativa, algo que ya tocaba de forma superficial en su trabajo, pero que nunca había desarrollado con intención. Entendió que si seguía siendo solo un solucionador de problemas urgentes, siempre sería útil, pero fácilmente reemplazable. En cambio, si aprendía a mejorar sistemas y reducir pérdidas, su valor en el mercado cambiaría por completo. La decisión tenía estructura. Se levantaría 1 hora y media antes. No revisaría mensajes hasta terminar ese bloque. Estudiaría, tomaría notas, aplicaría conceptos a casos reales de su empresa y construiría un pequeño portafolio con mejoras medibles. No estaba buscando motivación, estaba buscando apalancamiento. Por primera vez, su mañana no empezaría con lo urgente, empezaría con lo que podía multiplicar su futuro. Las primeras semanas fueron incómodas. Seguía teniendo el mismo trabajo, el mismo cansancio y las mismas interrupciones esperando más tarde. Pero algo comenzó a cambiar. Aunque su jornada todavía fuera exigente, ya no sentía que todo su día pertenecía a otros. Ese bloque temprano se convirtió en una frontera psicológica importante, la prueba diaria de que por fin estaba invirtiendo en algo que sí podía mover su vida. A los 15 días ya había identificado errores repetitivos en su área que podían resolverse con procedimientos más claros. Empezó a documentarlos y a proponer pequeñas mejoras. No lo hizo como quien se queja, sino como quien entiende dónde está el valor real. Mientras otros seguían ocupados apagando incendios, Daniel empezó a notar que quien aprende a prevenirlos se vuelve mucho más valioso que quien solo corre detrás de ellos. A los 30 días, su libreta ya no era un registro de agotamiento, sino de claridad.
Veía con nitidez qué tareas drenaban sus horas sin devolverle crecimiento y cuáles sí tenían impacto. Empezó a decir no con más firmeza, a delegar mejor y a dejar de regalar sus mejores momentos mentales a asuntos menores. No trabajaba menos todavía, pero su esfuerzo empezaba a tener una dirección que antes no existía. A los 45 días presentó internamente una propuesta sencilla para reducir retrasos en una parte del proceso logístico. No era algo revolucionario, pero sí útil y medible. Su jefe lo escuchó con más atención de la habitual porque, por primera vez, Daniel no estaba llevando solo problemas, estaba llevando una mejora concreta. Ese cambio de posición alteró también la manera en que comenzaron a verlo dentro de la empresa. A los 60 días su rutina ya no giraba únicamente alrededor de cumplir. Seguía siendo responsable, pero había dejado de confundirse con disponibilidad total. Protegía sus mañanas, elegía mejor sus batallas y entendía qué tareas podían esperar. Lo más valioso no fue que se volviera perfecto, sino que por fin dejó de entregar el mismo nivel de intensidad a todo. Había aprendido que no todo merece la mejor parte de ti. En paralelo, terminó una certificación corta relacionada con mejora de procesos que llevaba 2 años postergando. No fue fácil, ni glamorosa ni emocionante todos los días, pero cada módulo completado reforzaba algo nuevo. La sensación de que ahora sí estaba haciendo trabajo que podía cambiar sus próximos años, no solo sobrevivir a sus próximas semanas. Su esfuerzo había dejado de ser puro desgaste. Empezaba a convertirse en ventaja. A los 8 meses ocurrió el resultado medible que terminó de confirmarlo todo. Daniel consiguió una nueva posición en otra empresa con un aumento salarial del 40% y un horario mucho más ordenado. Además, llegó con algo que antes no tenía, evidencia de valor. No fue promovido por sacrificarse más. Fue contratado mejor porque aprendió a concentrarse en lo que tenía mayor impacto económico y profesional. Lo más importante no fue el dinero, aunque el dinero importó. Fue la transformación interna. Daniel dejó de verse como una máquina de aguante y empezó a verse como alguien capaz de dirigir su energía con inteligencia. Ya no admiraba tanto el hecho de estar ocupado, empezó a respetar profundamente el hecho de estar enfocado. Y esa diferencia cambió su relación con el trabajo, con el tiempo y con su propia dignidad. Cuando volvió a mirar atrás, entendió que su estancamiento nunca fue falta de valor personal. Fue falta de criterio estratégico. Había estado usando sus mejores recursos para sostener un presente exigente, pero no para fabricar un futuro distinto. Esa comprensión le dio paz y también responsabilidad. Porque una vez que ves con claridad dónde se te escapa la vida, ya no puedes fingir que el cansancio es sinónimo de progreso. Y si algo de esta historia te golpea, es porque probablemente tú también has vivido semanas enteras llenas de esfuerzo sin una señal real de crecimiento. Tal vez no te falta carácter, tal vez te falta aprender a identificar qué parte de tu trabajo sostiene el hoy y qué parte construye el mañana, y cuando haces esa distinción, dejas de vivir esclavo del cansancio y empiezas a tener una posibilidad real de avance. En la siguiente parte vas a descubrir las 3 herramientas exactas que convierten ese cambio de perspectiva en progreso aplicable, cómo identificar tus tareas de mayor valor, cómo proteger tu mejor energía de lo urgente y cómo reorganizar tu trabajo para que tu esfuerzo deje de agotarte y por fin empiece a empujarte hacia adelante. La primera herramienta se llama tarea de mayor valor, y Brian Tracy la desarrolla con fuerza en Eat That Frog. La idea es simple pero brutal. No todas las tareas tienen el mismo peso sobre tu futuro. Algunas solo mantienen el día en movimiento. Otras cambian tus ingresos, tu crecimiento y tu libertad. Si no distingues entre ambas, trabajarás mucho sin alterar nada esencial. Esto funciona porque el progreso no responde a la cantidad total de esfuerzo, sino al impacto de dónde colocas tu mejor energía. Cuando empiezas el día con tareas de alto valor, alteras el resultado final aunque hagas menos cosas. Cuando empiezas con lo urgente y pequeño, terminas exhausto, pero con la sensación de que todo siguió exactamente igual. La mayoría confunde importancia con cercanía. Atiende primero lo que grita, lo que llega, lo que interrumpe, lo que otros exigen, pero una tarea importante no siempre es la más ruidosa. Muchas veces es silenciosa, incómoda y fácil de posponer. Justamente por eso genera tanta diferencia, porque casi nadie la protege con la seriedad que merece. Brian Tracy insiste en que tu tarea de mayor valor suele cumplir al menos una de estas condiciones. Puede aumentar tus ingresos, mejorar una habilidad estratégica o producir una consecuencia positiva a largo plazo. Si lo que haces no toca una de esas áreas, quizás sea necesario, pero no debería comerse la parte más lúcida de tu jornada. Aplicarlo hoy empieza con una pregunta incómoda: de todo lo que haces en una semana, ¿qué actividades cambian de verdad tus resultados y cuáles solo evitan que algo se desordene?
Haz una lista honesta, no pongas 10 cosas, elige una o dos. La claridad aquí importa más que la amplitud, porque el progreso rara vez nace de agendas saturadas de supuesta prioridad. Después escribe tu tarea de mayor valor la noche anterior, antes de dormir. No la dejes para decidir por la mañana, cuando ya estás vulnerable a interrupciones, cansancio y distracción. Si la defines con antelación, reduces la fricción mental y evitas empezar el día reaccionando a lo que otros necesitan antes de atender lo que realmente podría elevar tu futuro. El siguiente paso es hacerla primero. Brian Tracy lo repite porque sabe que si no haces primero lo más valioso, el resto del día va a robarte la mente. Mensajes, correos, pendientes, favores, llamadas, todo intentará ocupar el lugar de lo importante. Por eso tu tarea de mayor valor no puede vivir en los huecos del día, debe tener un lugar privilegiado. Hazla en un bloque concreto, idealmente durante tus primeros 90 minutos de mayor claridad mental, sin teléfono, sin correo, sin conversaciones accesorias, no porque el resto del mundo desaparezca, sino porque durante ese espacio tú eliges construir, no reaccionar. Esa diferencia parece pequeña en un día, pero en meses completos cambia la velocidad y la dirección de una vida. Si no sabes cuál es tu tarea de mayor valor, usa esta regla práctica. Pregúntate qué acción, si la repites durante 30 días, tendría más probabilidad de mejorar tu posición económica, tu capacidad profesional o tu libertad futura. Esa respuesta casi nunca será revisar mensajes, resolver detalles menores o seguir disponible para todo el mundo al mismo tiempo. Daniel aplicó esta herramienta dejando de regalar sus mañanas a correos y urgencias. Su tarea de mayor valor pasó a ser estudiar optimización operativa y documentar mejoras concretas. En 4 semanas identificó 3 fallos repetitivos en su área y diseñó propuestas simples para reducir retrasos. Nada de eso habría ocurrido si seguía empezando el día apagando fuegos ajenos como siempre. El resultado fue medible. En un mes recuperó cerca de 7 horas semanales que antes se le iban en retrabajos e interrupciones inútiles, y usó ese tiempo para producir algo con impacto visible. Eso cambió incluso la manera en que lo percibieron internamente. Ya no era solo alguien dispuesto a aguantar más carga. Empezó a verse como alguien que podía generar mejora. La segunda herramienta se llama bloque protegido de alto impacto. Y Brian Tracy la trabaja tanto en su seminario de productividad como en The Psychology of Achievement. La idea es esta: tu mejor energía debe tener dueño antes de que el mundo intente apropiarse de ella. Si no reservas tiempo para lo que realmente te hace avanzar, la urgencia siempre lo hará desaparecer. Funciona porque la atención es un recurso de altísimo valor y bajísima resistencia. Se fragmenta rápido, se entrega fácil y se agota sin aviso. Cuando proteges un bloque para trabajo de alto impacto, conviertes tu enfoque en un activo estratégico. Ya no dependes de encontrar tiempo libre, lo fabricas, y esa decisión cambia por completo lo que eres capaz de construir en una semana. La mayoría trabaja con la lógica opuesta. Primero se deja invadir por mensajes, reuniones, pendientes menores y solicitudes externas, y luego intenta usar lo que sobra para pensar, crear o avanzar. Pero lo que sobra casi nunca tiene calidad, tiene cansancio, tiene ruido mental, tiene prisa, y con esa energía deteriorada es muy difícil producir algo que realmente eleve tus resultados. Por eso este bloque no puede ser simbólico ni opcional. Debe estar reservado en tu agenda con la misma seriedad que una reunión importante. Mismo horario, misma duración, mismas reglas. Cuando ese espacio existe solo como intención, desaparece. Cuando existe como estructura, empieza a competir en serio contra lo urgente. Ahí es donde el progreso deja de depender de la buena suerte. Aplicarlo hoy requiere decidir 3 cosas por adelantado. ¿Qué tarea vas a trabajar? ¿A qué hora comienza el bloque? ¿Y qué distracciones quedarán fuera? Si dejas cualquiera de esas 3 en el aire, tu mente encontrará la forma de sabotearlo. La preparación previa es lo que vuelve ejecutable el enfoque. Sin preparación, el bloque existe en teoría, pero no sobrevive a la realidad. La regla práctica es esta: durante ese tiempo no respondes nada que no cambie tu vida más que la tarea que estás haciendo. Ese criterio suena duro, pero es profundamente liberador. Te obliga a distinguir entre lo que parece urgente y lo que realmente merece tu mejor versión. Muchas personas jamás sienten avance porque nunca se atreven a defender su concentración con esa firmeza. Empieza con un bloque de 60 a 90 minutos, 5 días por semana. No llenes ese espacio con varias cosas. Una sola. Una tarea, una habilidad, un proyecto o un trabajo estratégico. El objetivo no es sentirte muy productivo, sino crear continuidad de alto valor. Lo que cambia la trayectoria de una persona no suele ser hacer más variedad, sino repetir enfoque suficiente tiempo. Protege especialmente la primera parte del bloque.
Los primeros 10 minutos son decisivos. Si ahí abres una red social, respondes un mensaje o te dispersas con una tarea pequeña, rompes la intensidad mental que necesitabas construir. Brian Tracy entendía esto muy bien. El enfoque no es solo empezar, es impedir que lo importante pierda fuerza antes de tomar velocidad. También debes aprender a agrupar lo menor. Correos, llamadas, mensajes, ajustes rápidos y pequeños pendientes pueden ir juntos en una ventana específica del día. Si los dejas entrar a cualquier hora, convierten tu jornada en fragmentos. Pero si los contienes en bloques secundarios, dejas libre el espacio principal para el trabajo que sí puede darte crecimiento real. Esa organización multiplica resultados. Daniel aplicó esta herramienta reservando sus primeros 90 minutos antes de entrar al flujo caótico de la empresa. En ese bloque estudiaba, analizaba procesos y preparaba propuestas. Al principio parecía poco comparado con la carga que llevaba, pero en 6 semanas había producido más trabajo estratégico que en los 6 meses anteriores, simplemente porque por fin dejó de hacerlo cansado y a medias. El resultado también fue visible. En 45 días ya tenía una propuesta interna presentada, una certificación avanzada en marcha y un criterio mucho más claro sobre qué tareas no merecían su mejor cabeza. No trabajó mágicamente menos, trabajó con una jerarquía distinta. Y esa jerarquía empezó a devolverle algo que antes no tenía, sensación de avance real, no solo de esfuerzo constante. La tercera herramienta se llama regla del apalancamiento, y Brian Tracy la conecta de manera natural con Goals y con sus enseñanzas de gestión del tiempo. La idea es poderosa. Si quieres dejar de trabajar tanto para avanzar tan poco, debes concentrarte en actividades que multipliquen tus resultados, no solo en actividades que consuman tus horas. Ese es el puente entre ocupación y progreso. Esto funciona porque el crecimiento sostenido casi nunca viene de seguir agregando esfuerzo lineal. Viene de hacer cosas que aumentan el valor de tu tiempo, aprender una habilidad mejor pagada, crear un sistema, mejorar un proceso, delegar una parte repetitiva, desarrollar una relación estratégica o producir algo que siga generando retorno después del momento en que lo hiciste. Eso es apalancamiento. Sin esa lógica, caes en una trampa desgastante. Cuanto más necesitas avanzar, más horas metes. Cuantas más horas metes, más cansado llegas a lo único que podría sacarte de ahí, y así tu necesidad de progreso te roba la energía necesaria para producirlo. El apalancamiento rompe ese círculo porque deja de pedirte solo más sacrificio y empieza a exigir mejor diseño de esfuerzo. Aplicarlo hoy comienza con una auditoría brutalmente honesta. Divide tu trabajo en 3 grupos: tareas que debes hacer tú, tareas que podrías simplificar o agrupar, y tareas que no deberían seguir recibiendo tanta energía. Esta clasificación incomoda porque obliga a reconocer cuánto tiempo entregas a actividades que sostienen la apariencia de productividad, pero no aumentan tu valor ni tus resultados. Después pregúntate qué habilidad, sistema o activo podría multiplicar más tu esfuerzo actual en los próximos 6 meses. Quizás sea aprender ventas, analizar datos, automatizar una parte de tu operación, mejorar tu comunicación o construir una oferta mejor. La clave es elegir algo que no solo te haga trabajar, sino que haga que una hora tuya valga más que antes. Esa diferencia lo cambia todo. El siguiente paso es destinar tiempo y energía reales a ese punto de apalancamiento. No como hobby, no como cuando pueda, no como sueño secundario, como prioridad estratégica. Si el crecimiento futuro depende de ello, debe tener espacio concreto en tu semana. Brian Tracy siempre repitió que las personas de mayores resultados invierten primero en lo que multiplica, no solo en lo que resuelve. También debes aprender a cortar. Apalancar no es solo agregar lo correcto, es eliminar lo que drena sin retorno. Reuniones innecesarias, disponibilidad permanente, tareas que otros podrían asumir, procesos torpes, conversaciones largas sin efecto. Cada cosa que simplificas o delegas libera energía para lo que realmente construye. Muchas personas no necesitan trabajar más, necesitan dejar de desperdiciar mejor. Otra regla práctica es esta: si una actividad deja de generar valor una vez que terminas de hacerla, examínala con sospecha. No significa que sea inútil, pero sí que debes limitarla. En cambio, si una acción mejora tus capacidades, tus ingresos, tus sistemas o tu reputación profesional a largo plazo, dale prioridad. Esa es la lógica del apalancamiento. Trabajar hoy de una forma que siga rindiendo mañana. Daniel aplicó esta herramienta cuando dejó de verse solo como ejecutor incansable y empezó a formarse en mejora de procesos. En vez de usar toda su energía en resolver errores repetitivos, empezó a entender cómo prevenirlos. Esa diferencia elevó su valor profesional porque dejó de ser solamente útil en medio del caos.
comenzó a volverse valioso para reducir el caos desde la raíz. El resultado fue medible y contundente. En 8 meses obtuvo una posición nueva con un aumento salarial del 40%, no porque trabajara más horas que antes, sino porque desarrolló una capacidad con mayor retorno. Su tiempo no se volvió infinito, se volvió más caro. Y esa es exactamente la clase de cambio que el esfuerzo lineal rara vez consigue por sí solo. Lo más importante de estas 3 herramientas es cómo encajan entre sí. La tarea de mayor valor te dice qué merece tu mejor energía. El bloque protegido de alto impacto te da el espacio para trabajarlo. La regla del apalancamiento te asegura que ese esfuerzo produzca retorno acumulable. Cuando juntas las 3, dejas de usar el trabajo como prueba de dignidad y empiezas a usarlo como vehículo de avance. Ahora bien, entender esto no basta. Igual que Daniel, puedes sentir alivio al ponerle nombre al problema y aún así volver al mismo patrón si no actúas con decisión. La diferencia no está en saber que estás mal enfocado. La diferencia está en rediseñar mañana mismo el lugar donde pondrás tu primera hora de calidad. Ahí empieza realmente el cambio, no en la comprensión teórica. Por eso quiero dejarte una invitación suave, pero seria. Escribe en los comentarios cuál de estas 3 herramientas vas a aplicar primero: tarea de mayor valor, bloque protegido o apalancamiento. Porque en la siguiente parte vas a ver qué empieza a pasar en tu vida, en tu energía y en tus resultados cuando dejas de estar solo ocupado y por fin comienzas a avanzar de verdad. Si aplicas estas 3 herramientas durante los próximos 30 días, no vas a sentir de inmediato que tu vida dio un giro completo, pero sí notarás algo crucial. Terminarás tus días con menos cansancio inútil. Seguirás trabajando, sí, pero empezarás a distinguir entre lo que solo te ocupó y lo que realmente produjo avance. Esa claridad ya cambia la forma en que te levantas cada mañana. En lugar de arrancar el día reaccionando a mensajes, urgencias y pendientes ajenos, empezarás con una acción que tenga peso real sobre tu futuro. Y eso modifica tu estado mental desde temprano. Ya no sentirás que todo tu esfuerzo se dispersa antes de empezar. Sentirás que, aunque el día se complique después, al menos ya invertiste tu mejor energía en algo que sí importa. Durante las primeras semanas, la diferencia más visible será interna. Vas a dejar de asociar trabajo con desgaste automático y empezarás a asociarlo con dirección. Esa sensación es poderosa porque rompe un patrón muy viejo: creer que mereces avanzar solo por cansarte mucho. Ahora empezarás a ver que avanzar depende menos de cuánto te agotas y más de dónde colocas tu atención con intención. También notarás que algunas tareas que antes parecían urgentes perderán fuerza en tu cabeza. No porque desaparezcan, sino porque por fin tendrás un criterio para compararlas con algo más importante. Cuando sabes cuál es tu tarea de mayor valor, resulta más difícil regalarle tu primera hora del día a cosas que no mejoran tus ingresos, tus capacidades ni tu libertad futura. En 30 días verás un cambio concreto en tu agenda. Habrá menos fragmentación, menos interrupciones aceptadas sin pensar y más bloques definidos. Eso reducirá una fatiga mental que quizá llevabas años confundiendo con simple exceso de trabajo. Descubrirás que parte de tu agotamiento no venía de hacer demasiado, sino de cambiar de foco todo el tiempo sin construir nada profundo. En 90 días, si mantienes un bloque protegido de alto impacto 5 veces por semana, empezarás a acumular resultados que hoy parecen improbables. Puede ser una habilidad nueva, un proyecto avanzado, una propuesta lista, una certificación terminada o una mejora visible en tu trabajo actual. Lo importante no será solo el resultado en sí, sino la evidencia de que tus horas ya no se evaporan sin dejar rastro. Vas a sentir menos envidia de la gente que parece avanzar más rápido. No porque todos tus problemas desaparezcan, sino porque por fin entenderás desde dentro cómo se crea el progreso real. Cuando empieces a producir valor de alto impacto de forma repetida, dejarás de mirar tanto lo que otros lograron y empezarás a respetar más la arquitectura diaria que lo vuelve posible. Tu relación con el cansancio también va a cambiar. Hoy tal vez llegas a la noche sintiendo que diste todo y aún así no tienes nada sólido que mostrar. En cambio, cuando protejas tu mejor energía para lo estratégico, seguirás cansándote algunas veces, pero será un cansancio distinto. Ya no será la sensación de haber corrido en círculos. Será la sensación de haber empujado algo que sí se movió. En 3 meses empezarás a notar mejoras visibles en tu valor profesional. Hablarás con más claridad, propondrás mejor, decidirás con más criterio y dejarás de parecer solo alguien confiable para resolver urgencias. Empezarás a parecer alguien que entiende cómo mejorar resultados. Y en muchos entornos de trabajo, esa diferencia vale mucho más que ser la persona que siempre está disponible para apagar incendios. También cambiará la forma en que otros usan tu tiempo.
Cuando una persona no tiene prioridades claras, todo el mundo siente que puede entrar en su agenda. Pero cuando proteges un bloque, agrupas lo menor y dejas de responder de inmediato a todo, empiezas a enviar una señal distinta. No la señal de arrogancia, sino la de alguien que comprende que su atención tiene valor y no la regala sin criterio. En 6 meses, si desarrollas una habilidad con apalancamiento real, tus resultados económicos pueden empezar a moverse. Tal vez no de forma espectacular al principio, pero sí lo suficiente para mostrarte que una hora tuya puede valer más que antes. Puede traducirse en una mejor posición, más clientes, una subida salarial, una oportunidad nueva o una reducción clara de horas desperdiciadas en tareas de bajo retorno. Y cuando eso ocurra, vas a mirar atrás con una mezcla de alivio y rabia. Alivio por haber encontrado por fin una lógica que funciona, rabia por todos los meses o años en los que confundiste sacrificio con progreso. Pero incluso esa rabia será útil, porque te recordará algo decisivo. No necesitas volver a demostrar tu valor agotándote sin dirección. Necesitas seguir construyendo con inteligencia lo que ya empieza a darte retorno. La paz que sentirás no vendrá de trabajar menos por arte de magia. Vendrá de saber que lo más importante ya no depende del sobrante de tu día. Hoy quizá tus metas viven al final de la jornada, cuando apenas te queda fuerza. Pero cuando empieces a darles tu mejor mente, dejarán de ser intenciones nobles y se convertirán en procesos vivos. Y eso reduce muchísimo la ansiedad silenciosa del estancamiento. Volvamos al dolor del inicio. Esa frustración de trabajar duro y sentir que no avanzas va a empezar a romperse. No porque mañana todo cambie, sino porque por fin habrá una relación clara entre tu esfuerzo y tus resultados. Dejarás de mirar semanas completas preguntándote a dónde se fue tu energía. Vas a poder señalar algo concreto y decir, aquí está, esto construí, esto sí mueve mi vida. En ese punto tu autoestima también cambia, no la autoestima vacía de repetirte frases bonitas, sino la que nace cuando ves que eres capaz de dirigir tus recursos con criterio. Empiezas a respetarte más porque dejas de vivir a merced de la urgencia y empiezas a responder a tus propias prioridades. Y una persona que aprende eso ya no trabaja igual, ya no decide igual y ya no se conforma con cualquier desgaste. También te volverás más selectivo con lo que aceptas. Habrá reuniones a las que ya no entres, tareas que ya no asumirás del mismo modo, y conversaciones que dejarás de prolongar. No porque te vuelvas frío, sino porque comprenderás el costo real de cada interrupción. Cuando por fin ves cuánto te roba la dispersión, ya no tratas tu tiempo como algo infinito. Empiezas a administrarlo como el recurso decisivo que siempre fue. En un año tu vida no será perfecta, pero sí puede ser radicalmente más sólida. Tendrás una agenda más limpia, una habilidad más rentable, menos agotamiento improductivo y una sensación mucho más fuerte de control sobre tu trayectoria. Eso no significa ausencia de problemas. Significa que ya no dependerás únicamente del aguante para sostenerte. Tendrás estructura, criterio y acciones que producen retorno acumulable. Tu trabajo diario también se sentirá distinto. Hoy quizá cada jornada se parece a una avalancha que intenta sobrevivir. En cambio, cuando aprendas a identificar tus palancas, empezarás a entrar al día con un orden mental superior. No intentarás ganar todas las batallas, elegirás las que sí modifican tu posición. Esa selección repetida durante meses es lo que hace que algunas personas parezcan avanzar más rápido sin necesariamente trabajar más horas. Incluso tu cuerpo lo va a notar. Menos ruido, menos fragmentación y menos sensación de persecución constante suelen traducirse en mejor descanso, menos irritación y una energía más estable. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tu mente deja de vivir repartida en 20 frentes menores al mismo tiempo. Cuando reduces lo accesorio, recuperas una reserva de claridad que antes se perdía en puro desgaste. Vas a descubrir algo importante. No estabas atrasado porque te faltara voluntad, sino porque tu trabajo estaba mal distribuido. Esa comprensión puede sonar simple, pero libera muchísimo. Porque si el problema era distribución, entonces el cambio no depende de convertirte en otra persona. Depende de rediseñar cómo usas tus primeras horas, qué construyes con ellas y qué dejas de alimentar con tu mejor atención. Y si sostienes este sistema el tiempo suficiente, dejarás de decir trabajo tanto y no sé por qué sigo igual, y empezarás a vivir otra frase, una mucho más poderosa. Ya no gasto mis mejores horas en sobrevivir el día, ahora las uso para cambiar mi futuro. Y esa diferencia, aunque comience en un bloque pequeño, tiene la fuerza suficiente para alterar completamente el rumbo de tu vida. Tarea de mayor valor. Si no identificas qué acción cambia de verdad tus ingresos, tu crecimiento o tu libertad, terminarás regalando tu mejor energía a cosas que solo mantienen el día en movimiento. Bloque protegido de alto impacto.
Si no reservas tu primera claridad mental para lo importante, lo urgente va a invadirla y volverás a usar tus mejores horas en sobrevivir, no en avanzar. Regla del apalancamiento: si no inviertes tiempo en habilidades, sistemas o decisiones que multipliquen tus resultados, seguirás cambiando cansancio por poco avance durante demasiado tiempo. Ahora la pregunta no es si trabajas duro, la pregunta es si ese trabajo tiene dirección suficiente para cambiar tu vida. Porque después de todo lo que escuchaste hoy, ya no puedes seguir confundiendo agotamiento con progreso sin saber exactamente el precio que pagas por hacerlo. Durante mucho tiempo te enseñaron a admirar a la persona que aguanta más, que se queda más horas, que siempre responde, que nunca se detiene, pero eso no garantiza crecimiento, a veces solo garantiza desgaste, y el desgaste por sí solo no te acerca a la libertad que dices querer. No necesitas salir de este video prometiéndote que vas a trabajar todavía más fuerte. Necesitas salir con una decisión distinta. Elegir qué merece realmente tu mejor energía mañana. Ese cambio parece pequeño, pero es el que separa una agenda llena de ruido de una vida que por fin empieza a moverse. Puede ser proteger un bloque de 90 minutos. Puede ser identificar una sola tarea de mayor valor. Puede ser cortar una distracción que lleva meses drenando tu atención. Puede ser empezar la habilidad que has pospuesto demasiado tiempo. Lo importante no es hacer 10 cosas nuevas. Lo importante es dejar de traicionarte en la más importante. Porque cada vez que pones tu mejor hora en algo que sí construye futuro, recuperas un poco de respeto por ti mismo, y eso vale más de lo que parece. No solo avanzas en una meta, rompes una vieja relación con el trabajo, esa en la que te agotabas para sentirte útil, pero no para sentirte libre. Recuerda esto: no estás estancado necesariamente porque te falte carácter. Muchas veces estás estancado porque tu esfuerzo está mal colocado. Y cuando el esfuerzo está mal colocado, incluso una persona valiosa, responsable y trabajadora puede pasar años enteros sintiendo que nunca despega de verdad. Así que no salgas de aquí pensando en hacer más. Sal de aquí pensando en elegir mejor. Porque el futuro no cambia cuando llenas más tu agenda. Cambia cuando aprendes a darle prioridad a lo que realmente modifica tu posición, tus resultados y tu capacidad de construir una vida menos esclava de lo urgente. Mañana, cuando empiece el día y aparezcan los mensajes, los pendientes y la presión de siempre, detente un segundo. Antes de responder al caos, pregúntate cuál es la acción que de verdad puede empujar tu vida. Esa sola pregunta, repetida cada día, puede hacer más por tu futuro que años completos de sacrificio desordenado. Y si hoy te reconociste en Daniel, si sentiste que esta historia parecía hablar directamente de tu cansancio y de tu frustración, entonces no dejes que esta claridad se convierta en otra inspiración pasajera. Lo que viste aquí solo vale si mañana cambia el lugar donde pondrás tu primera hora de calidad. Por eso, el paso más inteligente ahora no es prometerte algo enorme, es ir al siguiente video, porque ahí vas a descubrir por qué sigues procrastinando incluso cuando sabes perfectamente qué es lo más importante que deberías hacer. No es flojera, no es simple distracción. Y cuando entiendas esa raíz, todo este sistema se vuelve mucho más fácil de sostener. Vea ese video ahora, antes de que las urgencias de siempre vuelvan a tragarse la lucidez que tienes en este momento. No después, no más tarde, no cuando termines todo. Ahora, mientras todavía sientes la diferencia entre estar ocupado y estar realmente decidido a avanzar. Porque hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Si no proteges tus mejores horas, alguien más las usará por ti. Y cuando eso ocurre durante meses o años, terminas construyendo la vida de la urgencia, no la vida que realmente querías. Tu esfuerzo sí puede cambiar tu destino, pero solo cuando deja de correr en círculos y empieza a empujar en la dirección correcta. Porque trabajar duro no basta, si no sabes hacia dónde empujar.